Muchos de mis alumnos están dejando sus estudios porque les es difícil conectarse a las clases virtuales. No tienen internet, algunos no tienen celular y otros no tienen ni luz. Además, sus familias están muy afectadas económicamente y tienen temor de contagiarse. Me pregunto, ¿volverán al colegio? ¿Y cuánto pierden como adolescentes? Si una chica o un chico no termina la escuela, ¿qué futuro pueden tener? Si para cualquier trabajo formal necesitas mínimo estudios concluidos de secundaria. Como docentes estamos comprometidos a dar lo mejor para lograr que ningún estudiante deje de estudiar. Me apena y preocupa ver a los adolescentes abandonar sus estudios. En esta comunidad, el único futuro que tiene un adolescente que deja el colegio y que a la vez se convierte en madre adolescente es quedar a cargo de las tareas del hogar y no cumplir con sus ideales, metas y sueños. Solo estudiando ellas podrán romper el círculo de la pobreza y lograr un proyecto de vida satisfactorio. Como docente y director responsable de la institución educativa, mi mayor preocupación es el aprendizaje de mis estudiantes, entendiendo que nuestro país y el mundo entero estamos atravesando por una situación muy crítica por la propagación del COVID-19. En tal sentido, el gobierno a través del Ministerio de Educación ha establecido el sistema educativo Aprendo en Casa, por medio virtual, televisiva y radial. Entonces, he optado por visitar a los domicilios de cada uno de los estudiantes con la finalidad de recoger sus inquietudes, ideas y aclarar muchas dudas, así como orientar y retroalimentar el trabajo Aprendo en Casa. Mi recorrido lo realizo a lomo de caballo, como se visualiza en las fotografías o imágenes, porque no cuento con movilidad y además los estudiantes viven muy dispersos uno de los otros. Salgo 6 de la mañana y retorno 6 de la tarde, y tengo una agenda de visitas para cada mes, donde los padres de familia y estudiantes están muy satisfechos. Dicho trabajo lo realizo respetando los protocolos sanitarios. Soy docente de educación física y en esta pandemia yo he ambientado un ambiente como esto. Ahí pueden ver todos los materiales que se encuentran en casa. Muy bien. Primero, para hacer un ejercicio siempre hay que hacer calentamiento. Yo utilizo un peluche, lo que siempre encuentro en casa. Hago la demostración. La mano dominante, la otra mano en posición V y flexión. La posición de toque de antebrazo. Para mejorar esto hago este jueguito. Muy bien, así estoy tratando de mejorar mi toque de antebrazo. También puedo utilizar una madera para eso. Para hacer el boleo yo necesito que la posición esté aquí encima de mi frente. Por lo tanto, trabajo en el piso. Trabajo en el piso con un dedo, con 3 dedos, con 4 dedos, con todos los dedos. Puedo trabajar también a la pared, muy seguida y también a larga distancia. Con todos estos ejercicios, luego hago una relajación, una respiración. No me debe faltar mi agua. En este caso tengo un agua de eucalipto, mis frutas y quédate en casa. ¿Cómo no emocionarse al escuchar estas experiencias de los maestros que se encuentran en las distintas regiones de nuestro país? Pero una de las frases que han salido de este video es sumamente interesante, es: solo estudiando podrán romper el círculo de la pobreza. Bienvenidos, me llamo Carla Jarada y estamos iniciando el Seminario Internacional Planificar el Retorno a las Aulas, Retos y Oportunidades. Este es el día 2, cómo planificar localmente la reapertura de las escuelas. Y este seminario internacional es organizado por la Coalición Mundial por la Educación, capítulo Perú, UNESCO en Perú y UNICEF en Perú, con el apoyo del Ministerio de Educación del Perú, con el apoyo de la derrama magisterial. El objetivo del evento es apoyar la toma de decisiones para crear el entorno propicio para una reapertura de las escuelas segura, flexible e inclusiva en el año 2021, e indicar posibles rutas y acciones que considerar y emprender.
El formato de este evento es como la anterior semana, es un seminario virtual, obviamente, de duración de 1 hora y media. La plataforma de transmisión es el Facebook Live de la UNESCO en Perú, con transmisión, ojo, simultáneo en el Facebook de UNICEF Perú, Minedu, la derrama magisterial y radio exitosa. Por eso, obviamente, mediante el chat del Zoom, esperamos todas las preguntas pertinentes para que luego sean desarrolladas por nuestros exponentes el día de hoy. Así que empezamos rápidamente, porque recordarán que en la anterior semana tuvimos experiencias muy interesantes de otros países, de cómo ellos han intentado volver a la educación presencial de los niños y niñas, tanto en los Países Bajos, en Holanda, como en Finlandia. Es cierto que nuestras realidades son distintas, pero todas las ideas suman, ayudan, porque de hecho que alguna de ellas las podemos tomar en cuenta. Sin más preámbulos, entonces, vamos a empezar con esta agenda propuesta para este miércoles: cómo planificar localmente la reapertura de las escuelas. Así que vamos a dar la bienvenida a las palabras de introducción y un saludo de Ángela Bravo Chacón, especialista en educación de UNESCO Perú. Adelante, por favor, señora Bravo. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Carla. Buenos días con todos y todas los que estamos conectados a este evento. Con muchísimo gusto, desde la oficina de UNESCO Perú estamos presentando este espacio de diálogo para poder discutir sobre las políticas educativas y sobre las acciones educativas que tenemos que tomar de cara al reto que tenemos a nivel global de poder resolver con mayor importancia, con mayor prelación, el gran dilema que tenemos hoy en nuestras manos de poder atender la educación remota, atender la educación mixta, atender la educación presencial, de acuerdo a los contextos, de acuerdo a las situaciones y realidades de cada una de las comunidades educativas, pero atendiendo con mucha mirada el propósito real que está detrás de esta discusión y este diálogo que estamos poniendo en debate con estos eventos y esta serie de webinars que estamos participando en su segunda edición el día de hoy. Para nosotros el propósito mayor, y sabemos que todos los que trabajamos en educación tenemos clarísimo que el poder pensar en un retorno oportuno, en un retorno seguro, es el norte al cual nos guía las discusiones que tenemos en las últimas semanas, en los últimos meses, y esta es una discusión a nivel global. Como ustedes saben, 100.6 billones de estudiantes han sido afectados por el cierre de escuelas durante la pandemia del COVID-19, y tenemos hoy todavía 550 millones de estudiantes que están por fuera de los sistemas educativos, ya sea porque se mantienen cerrados o porque tienen, como ocurre en nuestro país, brechas digitales para poder acceder a la educación remota. Sabemos que esto es un problema que no solo atañe a una discusión país, que nos implica pensarnos también en la problemática global y aprender de las experiencias externas, pero sabemos que ese propósito de poder asegurar que cada niño, cada niña, cada adolescente cumpla con sus propósitos de aprendizaje, logre sus objetivos de poder educarse para poder sacar adelante aquellos talentos, contribuir a la educación. Sabemos que tiene una limitación muy grande el no poder tener la escuela en atención o el no poder tener de alguna forma una cercanía de interactuar con nuestros estudiantes en el día a día. Así que ese propósito mayor es el que nos mueve hoy. Vemos que hay muchas limitaciones, hay muchas restricciones, tenemos que tener en balance para justamente hacer una rueda complexa, probablemente también con una mirada de seguridad, de no poner en riesgo a ninguno de los actores educativos, de quienes ya lo están haciendo. El día de hoy tenemos historias de resiliencia de varios lugares del país. Tenemos al profesor Manuel, la profesora Emilia, al profesor Juan, al profesor Rolando y al profesor Guillermo. Nos van a contar sus historias de resiliencia educativa con diferentes estrategias, algunas de reapertura en la propia escuela, otras de atención desde la comunidad creativamente para resolver los problemas de conectividad y para acercar la educación y el vínculo cuando no es posible en la escuela, en el espacio de la institución educativa, pero en el propósito final está esa atención e interacción que, como en el video tenemos visto, nuestros maestros y maestras no han bajado la guardia, están siendo resilientes y están atendiendo a los estudiantes, que es lo que nos moviliza en este espacio. Así que vamos a escuchar hoy a estas voces de protagonistas. Les agradecemos muchísimo a todos los maestros que están sumándose hoy a escuchar las experiencias locales, y pues también agradecemos a la viceministra Quilla Miranda, que ha estado también ayudando y colaborando con la organización de manera conjunta junto con UNESCO,
también a la de Rama Magisterial, que es parte de nuestro aliado en este espacio, y por supuesto a máseducación.p, que ha estado ayudándonos a recopilar las historias de estos maestros y que pues también nos invita a poder continuar contando historias de resiliencia, de mirada, de éxito, de atención, a pesar de las dificultades que hoy día nos van a inspirar seguramente a todos y todas. Así que muchísimas gracias por estar en este espacio. Esperamos que sea de interés para levantar estos debates y que nos ayude a encontrar esas respuestas que seguro todos estamos hoy analizando, buscando y tratando de buscar esa resiliencia y esa inspiración que vamos a tener hoy con todas estas buenas historias. Muy bien, muchísimas gracias, Ángela Bravo Chacón, especialista en educación de UNESCO Perú, hablándonos precisamente de la resiliencia y claro, buscar en las maneras más originales, ¿no es cierto?, salir de situaciones difíciles y adversas. Pero vamos a escuchar ahora las palabras de apertura a cargo de Fernando Bolaños, oficial de educación de UNICEF Perú. Adelante, señor Bolaños. Muy buenos días. Señor Bolaños. Sí, parece ser que no lo tenemos todavía. Señor Fernando Bolaños, ¿estará conectado? Bueno, en todo caso, irles contando mientras él se va conectando que vamos a escuchar 5 historias de resiliencia educativa en Perú, ¿no es cierto? Son historias de maestros elegidas por máseducación.p y el Ministerio de Educación. Yo ya he tenido la oportunidad de escuchar más o menos un adelanto de lo que son sus historias y son realmente alentadoras de cómo el querer es poder y cómo esa vocación de servicio, sin duda, hace que no dejen atrás a ninguno de sus alumnos, ¿no? Tanto es así que el primer maestro que escuchábamos en el video decía que se iba a buscar a sus alumnos al lomo de caballo, de burro, con tal de encontrar, ¿no es cierto?, a sus alumnos y llevarles el material. Bueno, me avisan que ya nuestro oficial de educación de UNICEF Perú, Fernando Bolaños, ya se encuentra listo. Muy buenos días, señor Fernando Bolaños. Adelante. Sí, muy buenos días. ¿Me escuchan ahora sí? Ahora sí, adelante. Disculpe. Bueno, muchas gracias, Carla. Un gusto estar aquí nuevamente con los colegas del Ministerio de Educación, con nuestros colegas de UNESCO, de la Rama y, por supuesto, todos los que nos están escuchando. Brevemente, solamente como saludo, 3 ideas muy claras que creo que van a salir y derivan también del webinar, de la reunión anterior, ¿no? Lo primero es el retorno a las escuelas. Este retorno que hemos dicho que debe ser seguro, flexible, voluntario, es un imperativo, ¿no? En UNICEF, junto con UNESCO, muchos especialistas en el mundo, se ha señalado que no tener las escuelas abiertas genera pérdidas de aprendizaje, problemas en la protección de las niñas, niños y adolescentes. Es decir, debe ser un compromiso nacional y creo que en eso estamos todos convencidos y hay que convencer a todos. Obviamente tiene que ser con las condiciones, con la seguridad, pero en eso debe ser un compromiso de todos. Lo segundo, esta estrategia que tenemos que hacerlo, tiene que ser una estrategia local, y eso es lo que vamos a hablar hoy día. Es decir, la diversidad de nuestra educación, de nuestras escuelas, de las situaciones, hace que no pueda haber recetas para todos. Hay que pensar cómo se hace en cada ámbito, en cada circunstancia, en escuelas grandes o chicas, en escuelas urbanas o rurales, escuelas que tienen más o mejores condiciones. Siempre es posible abrirla, de repente algunas antes que otras, pero hay que pensar justamente esta estrategia localmente. Y finalmente, en ese mismo sentido, cada uno de nosotros tiene un rol, ¿no? Hay un rol de las autoridades, hay un rol de los medios de comunicación, hay un rol de cada docente y director de cada una de las escuelas, pero también hay un rol de los padres y madres de familia. Nosotros también somos responsables de ver cómo se tiene que hacer eso, y hay un rol también de los propios estudiantes. Conversar cómo lo han hecho otros, conversar cómo lo han hecho otros países, que ya lo que hemos escuchado la vez pasada es crítico, pero en el país ya se abrieron algunas escuelas el año pasado. Hay que examinar eso, hay que aprender, y justamente de esos aprendizajes creo que tiene que salir ese tema. Ese es, creo, parte de nuestro compromiso. Esperamos que estas experiencias que vamos a escuchar ahora nos animen pues a pensar seriamente, a buscar estas soluciones, y escuelas abiertas de manera presencial creo que van a ayudar a cerrar esas brechas que se han creado y aumentado, digamos, en muchos estudiantes de nuestro país que no han tenido posibilidades de aprender de repente todo lo que esperaban. Pero bueno, en eso estamos todos juntos y sigamos adelante. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, señor Fernando Bolaños, oficial de educación de UNICEF en nuestro país. Y vamos ahora sí a escuchar estas historias de resiliencia educativa en nuestro país porque son realmente inspiradoras, por decirlo menos. Esas historias, y les agradecemos por supuesto a los maestros que van a compartirla con nosotros, porque se han dado un tiempo, y también a Más Educación .p y al Ministerio de Educación por ayudar a que esto se haga realidad, ¿no es cierto? Escuchar estas experiencias que son solo un ejemplo de los muchos docentes en nuestro país. Bueno, la primera historia de resiliencia educativa es de Emilia Córdoba. Ella es profesora de la institución educativa 64790 de Cabo Pantoja, Ucayali. Esta historia es de continuidad y transformación con retorno en una escuela multigrado unidocente, ¿cierto? Así que vamos a escucharla, ella se va a presentar, ¿no es cierto? Nos va a contar cuál es su contexto, cuál ha sido su experiencia, por supuesto, y una breve reflexión que pueda motivar a los demás docentes que están en línea, por supuesto que si nos la harán llegar vía el chat de Zoom. Profesora Emilia Córdoba, adelante, un gusto. Muy buenos días a todos. Es para mí un honor estar frente a ustedes. Agradezco grandemente la oportunidad que me brindan. Mi nombre es Emilia Roxana Córdoba Angulo. Soy maestra del nivel primario. Trabajo en el departamento de Ucayali, en la ciudad de Pucallpa, exactamente en un caserío que se llama Cabo Pantoja. A 4 años de graduarme me nombré en esta institución y fue aquí donde se inició mi carrera como maestra. Llevo trabajando 10 años para la niñez de esta zona. Y hoy estoy transmitiendo desde aquí, desde el mismo lugar de los hechos. La institución educativa 64790 Cabo Pantoja está ubicado río abajo. Para llegar a este lugar hay que viajar por el medio acuático. En invierno 3 horas y en verano se llega en 6 horas, transitando 3 tramos entre botes, cubotas y muchas veces lo he tenido que hacer a pie. Toda esta variación pues es por la subida y bajada del río Ucayali. Esta institución es unidocente, por lo que se atiende a todos los niños de las diversas edades y grados. Los niños son de extrema pobreza, algunos de sus padres no concluyeron la educación básica, y pues esto representa un obstáculo para el apoyo en las tareas de casa. La mayoría de las familias tienen un ingreso económico de la pesca, que realizan en una laguna que está acá en el mismo caserío. Es muy triste decir que la mayoría de los niños solo pueden llegar hasta el 6º grado, ya que no pueden continuar sus estudios porque no existe un colegio secundario cercano y no se reúne con la cantidad suficiente de estudiantes para aperturar un colegio. Ahora, con respecto a nuestra experiencia, me va a complacer mucho contarles lo siguiente. Luego de decretarse el año pasado, el 2020, la emergencia sanitaria por la pandemia, yo asumí con mucha responsabilidad y compromiso. También considero que ha sido un reto para mí. Me enfrenté a una realidad muy adversa y obstáculos que tuve que superar y ver la forma que la educación no se detenga en este caserío. Iban a ser los estudiantes más pequeños los afectados, yo lo consideraba así, los que cursaban los primeros grados sobre todo. En un principio intenté establecer la comunicación con mis estudiantes a través de llamadas telefónicas. Todos nos preguntábamos, cuando la educación dijeron que iba a ser virtual, ¿cómo lo harían? ¿Cómo harían mis estudiantes? Muchos de ellos no tienen TV, radio, laptop, celulares inteligentes en casa, y sus padres apenas llegaron algunos a 3.º o 2.º grado. Entonces parecía complicado, pero luego dije, no, es imposible. Entonces fue cuando decidí organizarme a través de llamadas telefónicas, ya que algunos contaban con celulares básicos, para hacer la distribución de cuadernos de autoaprendizaje, y estos serían devueltos cada 15 días. Pero los padres de familia manifestaban no entender algunas actividades para poder apoyar a sus hijos. Entonces, tampoco me resultó esta estrategia, así que busqué otra. Me trasladé al lugar llevando los
podcast descargados en un CV y mis estudiantes lo iban a escuchar a través de una laptop que fue donada por el Ministerio de Educación hace 9 años atrás, pero estas contaban ya con fallas técnicas por el tiempo, ¿no? Y el otro obstáculo era que no se podría cargar al momento de descargar, ya que no contaban con energía eléctrica. Entonces, busqué otra estrategia y me vi en la necesidad, tomé una decisión de trasladarme al mismo lugar, el tiempo que durara el año escolar, para poder así atender a mis estudiantes. Entonces, en el mes de julio, cuando ya las cosas iban mejorando, se organizó con los padres de familia atender a los estudiantes por ciclos, para así evitar el contagio con el COVID. Lo íbamos a realizar siguiendo protocolos de salud para cuidar la integridad de los niños, y fue así como decidimos atender tercer ciclo de 8 a 10 de la mañana y a los de quinto ciclo de 10 a 12. En muchas oportunidades nos quedábamos hasta la 1. Este trabajo lo hacíamos de lunes a viernes. Teníamos la ventaja de que en zona rural los estudiantes no son muy numerosos, ¿no? Entonces, gracias a Dios también nuestra institución educativa contaba con todos los servicios básicos, que es agua, desagüe, y también teníamos energía a través de un panel. Entonces, podíamos hacer nuestro trabajo durante ese 2020. Y también hoy en día en Cabo Pantoja y otros pueblitos aledaños es muy beneficioso que otras empresas de telefonía hayan empezado a instalar antenas en zonas rurales, pero en aquellos que hay más población. Estas antenas de telefonía han favorecido mucho la comunicación y también el acceso a Internet, y podíamos estar ya más conectados. Cabo Pantoja no tiene una antena de telefonía instalada en el mismo lugar, pero un caserío cercano sí. Es por eso que no se cuenta con cobertura en toda nuestra área. Y bueno, para encontrarlo, la cobertura teníamos que buscarlo, subir a una torre o a un árbol alto. Para las clases utilizamos los datos de mi celular personal, pero para obtener la cobertura era toda una búsqueda en diversos lugares. Al encontrarlo, utilizábamos el celular como un módem para conectarnos al Internet y así trabajar desde el aula. Fue de ese modo que se realizó el acompañamiento a los estudiantes en el 2020. Fue un año en el que más uso le dimos a las TIC, y ahora siento que se ha convertido en algo imprescindible para la educación en nuestras zonas. Por otro lado, también se brindó el soporte socioemocional a los estudiantes y sus familias que lo necesitaban mucho a través de llamadas telefónicas y cuando estaba presencialmente también guardando la distancia. Ahora, la gran pregunta que se hacen hoy los padres de familia en las zonas rurales como mi institución educativa es: ¿cómo se realizará las clases en este 2021? Y cuando escuchan la palabra virtual sienten mucha tristeza o muchas veces molestia, ya que consideran que sus hijos tienen una gran desventaja por no contar con las herramientas tecnológicas, aparte de no tener radio ni TV. Y si las tienen, las emisoras por donde se transmiten las clases muchas veces no capta en el lugar donde ellos están. Y muchos de ellos tienen más de 2 a 3 hijos que atender y la gran responsabilidad también de proveer el sustento económico. Entonces, es por eso que considero que la realización de las clases presenciales o semipresenciales va a ser muy importante, sobre todo en las escuelas rurales, por las desventajas que tenemos comparándonos con las escuelas de zona urbana. Me atrevo a decir que hay que pensar en la posibilidad de reabrirla, ya que los estudiantes necesitan del acompañamiento del docente y los padres de familia también claman por sus maestros. Esta reapertura se podría hacer evaluando las condiciones y siguiendo protocolos de salud. Ya sabemos que la brecha es muy grande en lo que es la tecnología, pero se puede solucionar con instalación de antenas y brindando herramientas tecnológicas a estos niños y niñas que tanto lo necesitan. Bien, voy a concluir estas palabras agradeciéndoles a todos y con unas pequeñas frases muy propias, que este año 2020 que ha pasado va a quedar grabado en la historia de toda la humanidad, pero también va a quedar marcado en la vida de nuestros estudiantes, lo poco o mucho que hicimos como maestros. Recordemos que estamos en la primera línea de salvar a nuestra sociedad de caer en la ignorancia y depende de nosotros como maestros que nuestra sociedad salga adelante.
Eso lo podemos lograr todos siendo resilientes y trabajando juntos, como veo que estamos haciendo algo ya. Desde Cabo Pantoja les agradezco por haberme considerado y por haber tomado en cuenta mi testimonio. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Emilia Córdoba, profesora de la institución educativa 64790 de Cabo Pantoja, Ucayali. Solamente de mi parte agradecerle por esa resiliencia, ¿no es cierto? Y no dejar que nuestros niños caigan en la ignorancia, como ella misma lo ha mencionado. Es bastante inspirador escucharla hablar con tanta pasión respecto a cómo enseñar en situaciones tan difíciles. Pero bueno, vamos a seguir escuchando estas experiencias y ahora es el turno del profesor Manuel Yaggi. Él es profesor de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres de Pomacancha, Junín. Es una historia de articulación para la atención a distancia con las familias, los actores locales y el tambo, ojo, para que nadie se quede sin aprender. Vamos a escucharlo entonces en su presentación, en su contexto, también, ¿no es cierto?, su experiencia y su reflexión. Yo decirle a los maestros que si bien nos podríamos quedar escuchándolos, hay que respetar el tiempo porque todos tienen que contarnos las propias. Así que adelante, profesor Yaggi. Buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días a todos los participantes del Zoom. Soy el profesor Manuel Yaggi Quispe, docente del nivel primario de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres, del distrito de Pomacancha, provincia de Jauja y departamento de Junín. La realidad educativa de mi centro educativo es que tenemos muy pocos alumnos en el nivel primario y en el nivel secundario. Carecemos de algunos servicios básicos como internet, programas de televisión, aula virtual, biblioteca, comedor estudiantil, juegos recreativos, etc. El distrito está clasificado como grupo de extrema pobreza. La pobreza estudiantil se debe a que los padres de familia migran a otras ciudades en busca de mejores económicas. Los padres de familia en un 90% se dedican a la ganadería y a la agricultura. Tenemos familias pobres que apenas pueden adquirir unos cuadernos y unos lapiceros. ¿Cómo son nuestros alumnos? Nuestros alumnos son poco comunicativos, porque han sido criados con rigor, porque sus familias los saturan con trabajos en casa, el cuidado de los animales, los trabajos en la chacra. Pedagógicamente, no reciben apoyo de sus padres en casa. Los docentes nos tenemos que ingeniarnos para impartir conocimientos, adecuando a su realidad. ¿Cómo fue mi experiencia laboral durante el año 2020? Los docentes observábamos en las clases presenciales algunos problemas de aprendizaje de nuestros niños. Y luego, cuando se decretó la pandemia, ¿no? Ver una educación virtual era casi imposible, increíble en nosotros, porque nuestros alumnos no tenían celulares, no conocían los celulares. No había forma de que los docentes viajemos a la institución educativa. No tenían internet. La frecuencia de las emisoras solamente llegaban en las mañanas. La antena de TV Perú, instalada por el municipio, estaba malograda. Los padres de familia no apoyaban porque se dedicaban a sus quehaceres cotidianos de cuidado de animales y la chacra. Se aprovechó el programa Jalihualma para entablar comunicación con los padres de familia, donde se coordinó
y se les motivó para que adquieran un celular digital para la educación de sus hijos, lo cual los padres de familia accedieron, hicieron un gran esfuerzo y compraron sus celulares. Una vez adquirido su celular, se les tuvo que enseñar el manejo tecnológico a través de llamadas telefónicas. El otro problema fue el Internet. Los padres de familia no podían hacer recargas a sus celulares. Por ese motivo, se trabajó individualmente con alumnos que recibían señales en las mañanas, a partir de 4:30 de la mañana hasta las 6 de la mañana, y en las tardes, de 7 de la noche a 9 de la noche, porque a esa hora había internet que salía de la posta del municipio y del tambo. Le solicitamos la clave Wi-Fi para trabajar durante el día, pero recibimos negativas. El único que nos acogió fue el tambo del río Molino, que gustosamente nos accedió. Hicimos un acuerdo con la ingeniera Estela Quispe, bajo un acta, ¿no?, quien a través del programa País coordinó y nos brindó acceso a Internet para recibir clases virtuales. Y nos ha apoyado con las impresiones también de las clases que enviaban los profesores. Todos los días viernes desarrollábamos clases de matemáticas por Google Meet con los 12 alumnos que teníamos, cumpliendo con todos los protocolos de prevención para evitar el contagio de la COVID-19. Del mismo modo, me comunicaba con los padres de familia en horas de la noche para sensibilizarlos, evitando que envíen a sus hijos a los quehaceres de la chacra de los animales, lo cual me entendieron. ¿Qué funcionó y qué no funcionó, además del acceso en el tambo? Aprendo en casa fue de gran utilidad, pero faltó contar con materiales contextualizados a nuestra realidad. Los docentes teníamos que adaptar algunos materiales. Los alumnos asimilaron con facilidad el uso de la tecnología. Se logró la participación activa a través de los celulares mediante el foro donde los alumnos corregían las opiniones de sus compañeros. Llegábamos a conclusiones junto con los alumnos. ¿Qué recomendaciones daría yo para el próximo año o para este año del 2021? Primero, el gobierno debe proveer de conectividad a todas las escuelas rurales del Perú. Por ejemplo, en mi comunidad se deberían instalar antenas parabólicas de 5 kilómetros de diámetro, porque las viviendas son dispersas. Además, las recargas de los datos que hace el Ministerio de Educación no solo debe ser a los docentes, sino a los estudiantes, porque las familias no tienen para comprar para su recarga. El Minedu debe cumplir con la entrega de tablets a los alumnos. Solo nos visitaron para felicitarnos por el trabajo que realizamos y luego nos olvidaron. Es urgente que los colegios que tengan en sus distritos los tambos hagan pacto. En el Perú hay 400 tambos que podrían acoger a muchos estudiantes. Es también menester decir que a través del Ministerio de Educación se debe sensibilizar a los padres de familia de las zonas rurales para que apoyen a sus hijos. Por último, quiero terminar diciendo que las historias de los profesores y escuelas como la mía no se suelen escuchar en eventos. Agradezco la oportunidad a UNESCO y de manera muy especial al equipo de Más Educación por difundir mi historia y permitir que la realidad de mi escuela se conozca en todo el Perú. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, profesor Manuel Yagui, profesor de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres de Pumacancha, Junín, que ha hablado justamente de cómo le ha costado esta articulación para la atención a distancia con las familias, los actores locales y el tambo, ¿no? Para que nadie se quede sin aprender, y ha dado una serie de recomendaciones a los gobiernos locales y al gobierno central que son bastante importantes. Ahora seguramente los vamos a ir discutiendo. Solamente agradecer a todas estas personas que están conectados con nosotros. Son 1.500 aproximadamente, si es que ya no se sumaron más, que están conectados con nosotros a través de las distintas plataformas digitales, por las redes de UNESCO, UNICEF, la Derrama Magisterial Exitosa y el Ministerio de Educación. Muchísimas gracias por acompañarnos y compartir estas importantes experiencias. Ya lo habíamos hecho a nivel internacional, pero estas a nivel nacional son importantes para la toma de decisiones en la actualidad. Agradecemos que nos hagan llegar sus preguntas, por supuesto, para que las podamos resolver a lo largo de este webinar. Pero vamos a seguir escuchando las experiencias, tenemos más, por supuesto, vamos a seguir compartiendo las experiencias de nuestros maestros. Ahora vamos a escuchar la tercera historia, y esta vez viene a cargo de Juan Flores Quispe, director de la institución educativa 7 de junio en Chuschi, Ayacucho. Él nos va a hablar de la reapertura en una escuela polidocente rural para atender la brecha educativa. Como siempre también nos va a contextualizar, nos va a hablar de su experiencia y una pequeña reflexión. Director Flores, adelante por favor. Buenos días. Buenos días, con los organizadores, con las dignas autoridades representantes de las entidades que se encuentran en la sala y con el público en general. Tengamos unos muy buenos días. Para mí es un honor estar frente a ustedes. Vengo en representación de la Institución 7 de junio de Catalinayo. Mi nombre es Juan Flores Quispe. Vengo trabajando ya 15 años dentro de 7 de junio, 13 años como director, 2 años como docente, ya trabajando en el sector de educación ya 21 años. La motivación principal para mí durante el año 2020 ha sido pues atender a esos estudiantes sin conectividad principalmente, porque el 70% de nuestros estudiantes estaban sin conectividad. Eso era una tremenda preocupación para nosotros. El 7 de junio está pues ubicado en el centro de Catalinayo, distrito de Chuschi, provincia de Cangallo, región Ayacucho. Está ubicado a 3.892 metros sobre el nivel del mar. Tiene una geografía bastante accidentado, agreste. Por consiguiente, pues la mayoría de la población es bastante dispersa. La distancia promedio de las familias con respecto a la institución es pues de media hora a 2 horas de promedio, aproximadamente. Porque hay lugares que vienen un poquito más de 2 horas 10, 2 horas y media. Con excepción de un 30% de los estudiantes que están pues en la capital del centro poblado. El resto viene de otro. Esta situación hace pues que hace difícil realmente conectarnos, conversar. No es como en las ciudades. Si bien que el 30% de los estudiantes tienen esa facilidad, pero como ya dijeron mis colegas que antecedieron, creo que el Perú profundo se caracteriza por tener pues esa población pobre, de extrema pobreza. Por consiguiente, por más que tengan acceso, no tienen esa facilidad de poder adquirir los equipos tecnológicos que permitan pues realmente recibir como debería de ser las clases virtuales. Eso fue una situación bastante difícil para nosotros. Sin embargo, dentro de este problema, no todo es problema, porque hay potencialidades. El maestro tiene que identificar cuál es la potencialidad.
Por ejemplo, la potencialidad que tenemos nosotros, el que les habla, en los 15 años conozco perfectamente la idiosincrasia, las necesidades, demandas, qué piensan las pobladoras, todos los actores educativos. Por consiguiente, tengo esa autoridad de repente de poder dar algunas estrategias, ¿no? De convencerlo. ¿Qué estrategias es lo que podemos aplicar para superar esta situación? Al mismo tiempo, otro potencial que puedo enseñar es deseo de superación de los estudiantes. ¿Por qué? Porque tenemos ya en los 30 y tantos años de existencia la institución, pues ha votado pues promociones tras promociones, y tenemos pues profesionales que realmente están en entidades importantes. Incluso hace poco, el año pasado, uno de los estudiantes ha viajado a Harvard. Es nuestro carta de presentación. Al mismo tiempo, dentro de este es un aspecto fundamental, otro potencial, ¿cuál es? La vocación de servicio de nuestros docentes. Por más que sea director, por más que sea ministro, si no tienen esa entrega, esa vocación nuestros maestros, no vamos a implementar ningún tipo de estrategia. Otro potencial que he visto es el compromiso pleno de las autoridades locales, padres de familia, y especialmente nuestro órgano intermedio que es la UGEL Cangallo. Otro aspecto, otro potencial, tenemos pues una infraestructura amplia, aproximadamente 10.000 metros cuadrados. Eso nos permite implementar, ¿no? Cumplir de repente los protocolos necesarios de distanciamiento, ¿no? Los ambientes son amplios, son aspectos que, o sea, son factores que nos permite pues realmente implementar estrategias. Las formas, a grandes rasgos. De antemano creo que ya dijeron todo el mundo, iniciamos con TV, radio, etc. Quizás no tenemos un diagnóstico como debería de ser, porque es tan seguro a nivel nacional, incluso a nivel mundial, no hacemos pues de repente un diagnóstico a ese nivel. Por consiguiente, hemos iniciado con TV, radio, etc., pero la sorpresa fue pues la conectividad. Luego, gracias de repente a ese profesionalismo, entrega del profesor del área de innovación pedagógica, implementamos un punto de internet. A través de él hacíamos reforzamientos utilizando la plataforma de Google Meet, pero como saben, pues a veces los estudiantes son inquietos, están en esa etapa de adolescencia, a veces no atienden, mientras que no está el presente el profesor, no lo atienden, o sea, no desarrollan su aprendizaje como debería de ser. Luego, con la adopción de la resolución ministerial 430, ha sido una apertura, como si fuera que la puerta grande se ha abierto, porque era una oportunidad, porque todos los requisitos, las condiciones que daba esta norma, cumplíamos esa situación. Y por consiguiente, hemos iniciado desde el inicio, o sea, desde que se dio la norma, empezamos a movilizar a todos los profesores, nos comunicamos que tenemos que regresar. Efectivamente, todos concordamos y optamos regresar, ¿no? Y por supuesto, pues, bajo las condiciones de la bioseguridad. Pero algunos factores, ¿cuáles han sido esos factores que han permitido? Por ejemplo, no había ningún caso de COVID-19 en las comunidades en donde presta el servicio o a quienes presta el servicio la institución educativa. Otro, la población a veces de la zona rural es bastante disciplinada, practica la disciplina estricta. Es muy importante dentro de esto. Lamentablemente esta situación no se da quizá en las zonas urbanas. Otro aspecto fundamental que ha permitido que este desarrollo, ¿cuál fue? El uso permanente del proyector multimedia, que ha permitido pues guardar ese distanciamiento correspondiente con los estudiantes con respecto con los profesores cuando desarrollan las sesiones de aprendizaje. Otro, adecuación de los ambientes, reestructuración, por ejemplo, de los lavaderos que estaban revestidos en base a cemento. Nosotros hemos optado revestir con porcelanato para de repente evitar cualquier propagación de virus de por ahí, y eso fue otro aspecto fundamental. Otro, colocación. A pesar que tenemos 4 lavaderos dentro de la institución educativa,
Hemos optado por colocar recipientes con grifos correspondientes en unos puntos estratégicos con los desinfectantes correspondientes. Otro aspecto fundamental que nos ha permitido, ¿cuál fue? El control diario de la temperatura de los estudiantes para llevar el historial, ¿no? ¿Cómo va progresando? ¿Cómo es? ¿Para qué? Para detectar el mínimo variación en cuanto a su temperatura de los estudiantes y de esa manera tomar las precauciones del caso. Pero ¿cuál ha sido la respuesta, ¿no?, de los estudiantes? Ha sido inmediato, rápido. Le consta al profesor Rolando, que no es director de la UGEL, como hoy día a la 1 de la tarde nos ha pasado la prueba rápida, que el último requisito que tenemos que cumplir, comunicamos en la tarde, al día siguiente, a las 7:30 de la mañana, los estudiantes ya estaban en la puerta esperándonos. Y fue una sorpresa y una alegría para nosotros. Y nuestros docentes, el 80% del primer día de reapertura ya estaban, a pesar que estaban en distintas regiones. Otro aspecto fundamental también, la aceptación plena de nuestros padres de familias, el apoyo permanente de nuestro órgano intermedio a través de su equipo de los especialistas para el cumplimiento de los 9 requisitos que tenemos que cumplir de acuerdo a la norma. Y también un aspecto fundamental, la respuesta de nuestro Ministerio de Educación, que ha llegado a nosotros. Y esto nos ha fortalecido a nosotros y a los padres de familia. Prueba de ello es que para este año ya tenemos 3 trabajos programados, ¿no?, por parte de los pobladores o por parte de los padres de familia. Muy bien. Otro aspecto a modo de reflexión, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Nos queda que creo que a partir de las instituciones educativas, pasando por los órganos intermedios, el Ministerio de Educación, tenemos que tener en cuenta estos aspectos y ya estar viendo, sacar una norma específica para que en base a eso podamos ya establecer las clases presenciales y semipresenciales en lugares con similares características y donde cumplen los requisitos. Otro aspecto fundamental es que los docentes tenemos que hablar otro lenguaje. Dejemos de lado ya esos lenguajes, adjetivos que nos estamos atacándonos indirectamente, atacando al director de la UGEL, al de la DREA, al ministerio, a los órganos. Dejemos de lado, porque somos docentes del siglo XXI, apostemos, hablemos el lenguaje, pero en bienestar de los educandos, en mejorar la calidad educativa, en propiciar espacios como esta. ¿Para qué? Para intercambiar la poca experiencia o demasiada experiencia que tengamos y dejemos de lado cosas, intereses individuales o grupales. Trabajemos por nuestros estudios. Creo que es el reto fundamental del docente del siglo XXI. Muchas gracias. Muchísimas gracias por compartir su experiencia. Importante además saber que hay oportunidades para las clases presenciales en determinados lugares y solamente hay que organizarse, ver esas oportunidades, tener las normas específicas y aplicarlas. Muchísimas gracias, director Juan Flores Quispe, director de la Institución Educativa 7 de Junio en Chuschi, Ayacucho, en esta historia de reapertura en su escuela polidocente rural para atender esta brecha educativa. Vamos ahora a escuchar la cuarta historia de Rolando León Landa. Él es director de la UGEL Cangallo, Ayacucho. Él nos va a hablar de este soporte de gestión territorial para la atención educativa y el retorno seguro. Desde la UGEL también es bueno tener un punto de vista. Nos va a contar el contexto, el que se ha vivido, ¿no es cierto?, su experiencia en este 2020 y, por supuesto, una reflexión final. Adelante, director. Muchas gracias. Un saludo especial a los auspiciadores de este evento tan importante, a la UNESCO, al Minedu, a la Delama Magisterial, y un saludo especial a nuestra viceministra de Gestión Pedagógica, aquí a Miranda, que también a nosotros nos ha dado el soporte correspondiente. Mi nombre pues Rolando León Landa, docente con 30 años de experiencia, de los cuales 20 años como director de la gestión privada y 2 años pues como director UGEL de este histórico pueblo de Cangallo. Ya lo ha manifestado mi antecesor,
Estamos en una zona rural de mayoría quechua hablante, de condición humilde, dedicados a la agricultura, a la ganadería, de los cuales nosotros contamos pues con 625 docentes, a los cuales atendemos cerca de 6.024 alumnos en los 3 niveles, los cuales que ellos pues necesitan este soporte, este trabajo pedagógico, porque en esta situación atípica que estamos viviendo, se ha habido pues un poco mediado su aprendizaje, ¿no? Quiero contar una experiencia tan bonita que hemos pasado el año pasado. Antes que se vea la semipresencialidad con el decreto, bueno, la resolución ministerial 430, nosotros ya íbamos trabajando, ya vino la pandemia con la gestión pedagógica, ya estamos viendo qué hacer con estos estudiantes, porque muchísimos maestros también estaban preocupados de la forma de apoyar a los estudiantes. Entonces nosotros implantamos en el mes de mayo, abril-mayo, ya el voluntariado, ¿no? O sea, en cada pueblo siempre había estudiantes de la UNSH, o estudiantes de superior, estudiantes de pedagógicos en cada localidad. Nosotros captamos a ellos, captamos a los voluntarios, y a ellos también creamos las condiciones para que se puedan comunicar con los docentes y le pudiesen pasar las sesiones de aprendizaje, ¿no? Entonces, en ese trabajo fuimos también trabajando arduamente con nuestros estudiantes. Lógicamente que uno de la ciudad de Cancha Cancha salió en la televisión, esta experiencia muy bonita, ¿no? De Rita y Carmen, ¿no? Entonces, lógicamente, el problema tan grande que estamos teniendo, yo sé que en todos los pueblos del Perú, es la conectividad, ¿no? Entonces, hemos tratado de ver la manera, de ver la solución, dando materiales a estos voluntarios, ¿no? Ahora, bueno, pues sale la resolución, y también encontrábamos docentes que trabajaban clandestinamente, escondidas con sus alumnos, porque no querían que sus alumnos se atrasen. Lo hemos tenido en Chusi, lo hemos tenido en Catalinayo, hemos tenido en Uchuri, hemos tenido en Uruguay, otros pueblitos. Los profesores trabajaban, iban una vez, 2 semanas por semana, así, pese que era difícil la situación, ¿no? Sale la resolución correspondiente para la semipresencialidad, seleccionamos, se presentaron cantidad de instituciones, pero se trabajó en equipo con los especialistas. Los especialistas, cada uno estaban a cargo cerca de 12 instituciones para darle el soporte pedagógico, como siempre se da, el soporte emocional por parte de la parte de convivencia, ¿no? Y también de los que cada uno también, ¿no? Se fue coordinando. Entonces, de las 15 instituciones, se seleccionó a 3. Justamente la institución de nuestro director Juan Flores, el 7 de junio de Catalinayo, Pedro Cárdenas de Ñuñunguayjo, ¿no? Y una escuelita unidocente, que tenían las condiciones al 100%. Si no hubiese tenido las condiciones, de repente hubiésemos tenido denuncias, ¿no? De las autoridades, de Frente de Defensa, pero se ha cumplido y se ha logrado este gran objetivo. Y el soporte que ellos le hemos dado, ¿no? El soporte que le hemos dado a ellos ha sido, por ejemplo, teníamos que rápidamente, con el área de gestión institucional, administración, ¿no? Y con los informes de gestión pedagógica, ver el presupuesto, cuánto podíamos tener para nosotros comprar todos los insumos de seguridad, de bioseguridad, ¿no? Para las pruebas rápidas, ¿no? Entonces logramos un presupuesto de 11.000 soles. Y compramos inmediatamente todas las pruebas rápidas, los materiales de limpieza, de desinfección, de higiene, los termómetros infrarrojos de frente, mascarillas, alcohol, por si acaso, para cada docente y para cada alumno también, ¿no? Se da una cantidad semanal, ¿no? Y lógicamente hemos ido monitoreando el trabajo que ellos desenvolvían constantemente en sus instituciones. Mi persona visitaba constantemente el trabajo para ver si se estaba cumpliendo con las condiciones, ¿no? Entonces, muchísimos directores de estas instituciones decían, ¿por qué a ellos no se les había dado la autorización? Pero hay que ver
que se tiene que hacer. Y lo estamos tomando también de una manera piloto. Yo creo que este año, en las zonas donde no hay conectividad unidocentes, donde que tenemos cero contagios COVID, yo creo que ya se debe dar inicio a las clases, porque los maestros también quieren ir a trabajar. Es verdad que estamos en una segunda ola, donde nosotros tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Justamente mis condolencias a la comunidad docente de Cangallo. Ayer nomás ha fallecido un docente activo. Entonces, queda como reflexión también, puesto que todos nuestros maestros tienen de repente esa vocación, ese servicio, ese compromiso con nuestros alumnos, con la población, yo creo que también tenemos que cuidar nuestra salud. Pedimos también al Ministerio de Educación, pedimos a nuestro gobierno regional que den las condiciones, que nos den mayor presupuesto a todas las UGELs a nivel nacional. Hemos tenido muchísimos recortes este año, ¿no? Tanto de trabajadores CAS, tantos en los GECs, en la sede. Entonces, que nos ayuden, por favor, porque así vamos a poder lograr. Podemos tener toda la voluntad, pero también queremos todo el apoyo necesario para comprometernos con nuestros niños, con nuestros docentes. Ya no queremos también perder más vidas. Y hay un compromiso desde el año pasado. Hay un compromiso del ministerio de entregar las tablets a nuestros alumnos. Entonces, para el buen retorno del año escolar, el 2021, queremos pues, al inicio que todos estos alumnos cuenten con estos recursos tecnológicos para que ellos también se puedan desenvolver. Y asimismo, si no hay conectividad, si no hay internet, a veces estos recursos van a ser pues inútiles, ¿no? Entonces pedimos, yo creo que hay una agenda en la región Ayacucho, ya hemos tenido una reunión con el Ministerio de Transportes y hemos mandado nuestros requerimientos para que la conectividad del internet llegue al 100%. Quiero agradecer a todos ustedes por la oportunidad brindada. Yo creo que todas las mujeres a nivel nacional están preocupadas, están en el mismo camino, de repente tenemos las mismas experiencias, de repente otros mejores, pero estamos nosotros para aprender en el camino, porque esta situación del COVID es algo nuevo para nosotros y nos estamos adaptando. Muchísimas gracias a todos los organizadores de este evento y cualquier momento estamos para nosotros compartir ideas, para compartir el trabajo con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Rolando León Landa, director de la UGEL Cangallo Ayacucho. Bueno, hemos hablado de este soporte, la gestión territorial para la atención educativa y el retorno seguro, ha hablado sobre el tema de las pruebas y la falta de presupuesto para adquirirlas. Vamos ahora a la última historia que viene de la mano de Guillermo Arbildo Selvis, director de la institución educativa Charasmana en Macicea, Ucayali. Él nos va a hablar de la organización para la implementación de estrategias de educación remota. Igual nos va a contextualizar lo sucedido, su lugar de trabajo, su experiencia en este 2020 y por supuesto la reflexión a lo que lo ha llevado ese trabajo. Director Arbildo, adelante por favor, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Un gusto saludarles a través de este medio. Es muy importante compartir la experiencia vivida el año pasado con esta pandemia que estamos viviendo hasta la actualidad. Soy el profesor Guillermo Arbildo Selvis, director de la institución educativa Charasmana. El 2017 fue designado y actualmente tengo 32 años en el servicio de magisterio. La institución educativa Charasmana se encuentra ubicado en el caserío del mismo nombre, en el distrito de Macicea, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali. Para llegar a nuestro caserío, pues, tomamos dos medios de transporte, ¿no? El acuático y el terrestre, partiendo del puerto principal de Pucallpa hasta el puerto principal de Macicea. Luego tomamos un motocarro para poder llegar a nuestro caserío a través de una vía carrozable, ¿no? Muy deteriorado, por supuesto, pero sin embargo el trabajo del maestro siempre tiene que continuar.
una población actualmente de 300 habitantes, ¿no? Cuya actividad económica está dirigida a la pesca y la agricultura. Una vez presentado la pandemia el año pasado, el COVID-2019, nuestra institución educativa no tenía absolutamente nada en la parte de la conectividad. Ningún medio de comunicación llega a este caserío. No hay servicio eléctrico, menos el internet. Entonces, cuando el Ministerio de Educación propone realizar una estrategia de aprender en casa a través de la educación remota, virtual, entonces los colegios debemos estar implementados con esas herramientas tecnológicas, pero nuestra institución educativa no lo tenía. ¿Qué hacemos? Son retos que teníamos que cumplir en ese momento. Gracias al trabajo, no solamente de mi persona, sino de los 7 maestros más que trabajan juntamente conmigo, se ha ido buscando estrategias para poder cumplir e implementar esta nueva propuesta del Ministerio de Educación. Es así que buscamos las estrategias de cómo implementar esta nueva estrategia de aprender en casa. Si no teníamos los medios suficientes o las herramientas tecnológicas para poder implementar. Es así que los primeros pasos que hicimos es a través del WhatsApp. Ya se había creado un WhatsApp de la institución educativa en Pucallpa, en la capital, para poder hacer las coordinaciones con los maestros y ver qué alternativas podemos tener para poder llevar esta nueva estrategia a nuestro caserío. Es así que nos planteamos muchas interrogantes, porque encontrábamos siempre dificultades para poder hacer este proceso. Lo que hicimos en primer lugar es, gracias a que un maestro se quedó a radicar en el caserío, ¿no? Se quedó porque él es de Ica, no tiene familiar acá en Pucallpa, entonces por lo tanto se quedó él a vivir ahí en el caserío. Y que nos ha servido pues de mucho, se ha convertido en una fortaleza él, porque a través de él se ha hecho las comunicaciones, las coordinaciones con los padres de familia, para poder en primer lugar ver con qué medios tecnológicos cuentan nuestros alumnos, si tienen una radio, ¿no? Tienen de repente un generador, un televisor, etcétera, etcétera, etcétera. El maestro, después de un diagnóstico, nos da como resultado que solamente una familia tenía una radio. Los demás no tenían. ¿Qué hicimos? Trabajemos con eso en un primer momento. Invitamos a nuestros jóvenes a acercarse a ese domicilio, por supuesto, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, ¿no? Para que puedan escuchar sus clases ellos a través de la radio, en sus horas indicadas y según su grado. Pero viendo que no hay el incremento de nuestros estudiantes, porque venían 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10 alumnos completamos una semana. Y no había más. Y entonces no estábamos cumpliendo con nuestros objetivos. Nosotros teníamos el año pasado 30 estudiantes matriculados. Y 10 era muy poco. Entonces, en las reuniones que nosotros hacíamos para hacer la evaluación del trabajo que veníamos realizando a través de la radio, buscábamos otra alternativa. ¿Qué hacemos para poder incrementar con nuestros estudiantes? De tal manera que en un trabajo colegiado, un maestro propone lo siguiente. ¿Qué tenemos, profesor, en nuestra institución educativa de algún tipo de herramienta que nos pueda servir para poder cambiar de repente esta estrategia de la radio a otro medio? Entonces, mi persona contaba con un generador eléctrico, contaba con un televisor, contaba con un proyector, ¿no? Entonces, tenemos esto, pero no tenemos el combustible, ¿no? Para poder hacer funcionar estos aparatos en este caso. ¿Por qué no autofinanciamos la adquisición de un kit de DirecTV? Los maestros nos proponemos hacer eso, con autofinanciarlo con nuestros medios personales. Muy bien, se aceptó, se adquirió el kit de DirecTV, se instaló en el colegio, los maestros damos una colaboración mensual para poder hacer el pago de este DirecTV mensual y la compra de combustible que se tenía que utilizar para ya poder desarrollar nuestras clases diariamente, ¿no? En un aula pues implementada, en este caso cumpliendo con nuestros protocolos de bioseguridad,
como es las mascarillas, el distanciamiento, ¿no? El lavado de manos, etcétera, etcétera. Y eso ha hecho que nuestros alumnos, la asistencia de nuestros alumnos se incremente, porque de la radio pasó a la televisión. Ya teníamos otra estrategia, ¿no? Que estábamos utilizando. Los alumnos de quinto ya podían asistir según su horario, de 11 a 12 de la mañana, y los alumnos de primero a cuarto, de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Pero yo siempre hacía las visitas a la institución educativa, ¿no? Porque teníamos un profesor que radicaba ahí, repito, y era una fortaleza muy grande para nosotros que él esté ahí en el caserío. Pero también yo visitaba, cada 15 días me iba a ver el trabajo que se iba haciendo, pero también encontraba ciertas dificultades cuando se instaló el DirecTV. La pantalla del televisor era muy chico, el volumen muy bajo que no escuchaba. Entonces los alumnos nos manifestaban esas inquietudes, ¿no? Profesor, está pasando esto. Entonces yo cuando regresaba a Pucallpa, hacía los trabajos colegiados y explicaba qué está pasando con nuestros jóvenes ahí en Charazmana. Y se seguía buscando las estrategias. Entonces, como yo tenía el proyector, lo instalamos el proyector en reemplazo del televisor. Ya teníamos una pantalla más grande. El profesor que radicaba ya nos prestó un parlante, instalamos el parlante y teníamos el volumen adecuado. Entonces íbamos mejorando todo este proceso en el transcurso del año, porque eso es lo que nosotros como docentes tenemos que hacer. No quedamos de la mano cruzada, sino buscar las estrategias, innovar, qué hacer porque nuestros alumnos puedan recibir este proceso de aprendizaje que el Ministerio el año pasado ha propuesto. Es así que entonces nuestros alumnitos seguían a través de la televisión, pero había dificultades que ellos manifestaban, que no había quien les acompañe, quien les oriente cuando se daban las clases a través de la televisión, y que muy rápido pasaban también las clases y ellos no podían comprender. Entonces, otra de las estrategias era que asumimos con los docentes viajar 2 docentes por semana a hacer el acompañamiento a nuestros jóvenes, hacer la parte de la retroalimentación, y no solamente eso, sino hacer la parte acompañamiento, la parte emocional a los padres y a los alumnos para poder desarrollar esta clase el año pasado. Fue muy interesante esta estrategia que hemos asumido, y yo aprovecho aquí la oportunidad a las instituciones presentes que sigan apoyando, que nos apoyen para poder nosotros seguir desarrollando estas nuevas estrategias que el Ministerio de Educación nos propone, ¿no? Hay mucha dificultad en la zona rural, pero sin embargo los maestros tenemos esa gran voluntad, esa gran vocación de seguir sirviendo a nuestros jóvenes. No porque están en la zona rural no tienen que llevar o recibir una educación, no, al contrario, nosotros buscamos todos los medios para que estos jóvenes puedan seguir desarrollando su proceso de aprendizaje. Entonces, esa manera de reflexión, yo les podría decir es que no porque nos encontremos en lugares muy lejos, ¿no?, donde no existe cobertura alguna, ni herramientas para poder desarrollar nuestras clases, debemos de dejar de cumplir nuestras funciones, no, sino todo lo contrario. Nosotros somos maestros de vocación y por lo tanto debemos de seguir continuando con este esfuerzo muy grande, pero que al final nos da mucha satisfacción ver a nuestros alumnos que se sienten contentos a recibir el apoyo de nuestros docentes. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Estábamos con Guillermo Arbildo Celis, director de la institución educativa Charazmana Macicea de Ucayali, hablándonos de la organización para una implementación de estrategias de educación remota. Y claro, es bien emocionante, pero además sorprendente cómo los mismos profesores se tienen que autogestionar, y cuando dicen autogestionar es utilizar sus propios recursos para que los niños no se queden, digamos, sin estudiar, ¿no? Porque tal vez infraestructura en líneas generales haya, pero tal vez no lleguen a todos también, ¿no? Y hay que arreglárselas de una u otra forma. Muchísimas gracias, director. Y muchas gracias a todos los exponentes el día de hoy, profesores, directores, que han compartido con nosotros todas sus experiencias y son realmente dignas de todo un aplauso y agradecimiento, en realidad, para que estos niños en sus zonas no pierdan las clases. A ustedes y a todos aquellos que están detrás de esta plataforma, que han estado escuchándonos, que han estado compartiendo y que seguramente vamos a recibir sus preguntas que vamos a resolver, por supuesto. Ahora vamos a escuchar la propuesta para un buen retorno
al año escolar 2021 y, por supuesto, de la mano de la viceministra de Gestión Pedagógica, Quilla Miranda Troncos, que además ha estado bien atenta con todos estos testimonios. Viceministra, muy buenos días, bienvenida. Hola con todos y con todas, buenos días. No sé si me ven, por favor. Estoy tratando de acomodar la cámara, gracias. A ver. Ahí. Ahí. Muy bien, gracias a todos y de verdad, efectivamente, muy esperanzador todo lo que nos han contado los maestros y las maestras. He tenido mucha emoción de escuchar efectivamente la experiencia del maestro en los tambos. Este año yo he estado como responsable también de ese trabajo en el programa País. Y además creamos una estrategia que ellos han desarrollado, como cuenta el maestro, que se llamó Aprendo en Tambo, porque efectivamente hay 440 tambos a nivel nacional. Y además estuve en Chuschi con nuestro director Estrella, que también contaba la experiencia de la presencialidad o semipresencialidad que ellos han construido en el espacio en Cangallo, con la UGEL y de la mano de verdad de los maestros y maestras. Y por ahí quería comenzar en realidad con lo que dijo el último maestro Guillermo. Si hay un actor al cual tenemos que reconocer el trabajo de todo el año, es a nuestros maestros y maestras. Y creo que como una lección que debe quedar para nuestro país en medio de la crisis es que efectivamente las brechas que se han desnudado con una situación de la pandemia ante la que el mundo está afectado, no hacen más que evidenciarnos las cosas que ya sabíamos, ¿no? Que efectivamente las condiciones en que enfrentamos todos la situación no son las mismas, pero que nosotros como Ministerio de Educación lo que nunca podemos hacer es pensar que la educación es para pobres y que planteamos una educación para pobres y para no pobres. Eso no puede pasar. Entonces, lo que yo quiero contarles hoy es cómo estamos planteando esa educación para todos y todas. Una educación que tenga mirada de equidad, que tenga mirada de inclusión. Y creo que este año que hemos vivido, 2020, justamente hemos respondido a la emergencia. Pero el 2021 ya nos tiene que agarrar mejor parados. Y yo quiero contarles qué estamos haciendo y sobre todo agradecer a todos y todas los que están trabajando con nosotros, los gobiernos regionales, la SUGEL, los equipos que me permito, por favor, agradecer, porque esto es parte de todo un trabajo colectivo de construcción, de la mano también de la cooperación, de UNESCO que está presente, de la mano de UNICEF, del Banco Mundial, del BID. Está con nosotros todos los gobiernos regionales en mesas de trabajo. Está con nosotros el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, que ya se ha sentado con nosotros, el Movimiento por la Educación Popular Integral Fe y Alegría, la Red de Profe a Profe, IPAE, la Organización para las Naciones Unidas, organizador de este evento UNESCO, la Asociación Nacional de Centros, la Campaña por el Derecho a la Educación, el colectivo Educación e Igualdad, el colectivo Equidad y Diversidad Cultural, el colectivo Nacional de la Educación Comunitaria, el colectivo de Educación Transformadora, CEAL, el Foro Educativo La Educación se Respeta y la Red Peruana de Gestores de la Educación. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué quiero agradecerles? Porque construir algo tan complejo como el retorno del año 2021 implica que nos sentemos a conversar y creo que este foro habla de eso. Cómo escuchamos a los otros y vamos aprendiendo juntos. Si me permites compartir la pantalla, por favor. Muy bien. A ver, voy a ponerlo en modo presentación. Son las cosas de la televisión en vivo. Ahí está. Entonces decimos que este año escolar, y este año le hemos llamado el buen retorno, porque efectivamente hay una apuesta política del Ministerio de Educación, porque necesitamos retornar a las clases presenciales por todo lo que se ha expuesto en estos 2 días. Porque además las escuelas abiertas no causan más pandemia, no enferman más, y que efectivamente sí esperamos que la condición epidemiológica permita que esas clases presenciales se den en algún momento. Efectivamente, la esperanza que hemos tenido de ver el domingo comenzar a llegar las vacunas cambia la mirada en nuestro país y creo que efectivamente no es posible no sentirnos esperanzados, no sentirnos felices. Queremos abrir las escuelas porque sabemos que aprender es mucho más difícil a distancia, sobre todo porque no todos están en las mismas condiciones y porque hay un retroceso en los aprendizajes, porque tenemos que disminuir el riesgo social. La casa no es un lugar seguro, sobre todo para las niñas.
Los datos del Ministerio de la Mujer, los datos de la Defensoría del Pueblo, los datos que tiene UNSPA, efectivamente hablan de que la violencia sexual, la violencia contra las niñas se agudiza en condiciones de pandemia. Tenemos que seguir disminuyendo la inequidad y la deserción escolar. Ya había un reto de los adolescentes que se alejaban de la escuela, pero no podemos permitir que eso siga sucediendo. Y que además ir a la escuela genera esperanza, da tranquilidad a la familia y contribuye al bienestar familiar. Eso está claro. Las familias apoyan el retorno a la escuela, donde se dan cuenta que hay condiciones justamente de tranquilidad, de salubridad. Como decía el director en Chuschi, las familias se comprometen y trabajan con la escuela cuando hay condiciones de disciplina, de condiciones sanitarias, y ayudan a la escuela. Nosotros hemos planteado que este año tiene 4 criterios, 4 principios. Decimos que es un año seguro porque se establece un conjunto de medidas sanitarias, epidemiológicas y protocolos de prevención de bioseguridad para las modalidades de presencial y semipresencial, convirtiéndose la escuela en un espacio protector en donde la salud es la prioridad. Decimos que este año es flexible, que se adapta a los cambios de manera ágil en función a las características, necesidades y condiciones del contexto, sobre todo condiciones socioemocionales de gestión escolar y los tipos de prestación de servicio. Decimos que este año es gradual porque no vamos a ir a la escuela en las mismas horas y en los mismos tiempos. Decimos que la presencialidad implica un tránsito progresivo en el que se fortalece la confianza de la comunidad educativa. Y decimos que es voluntario, que las familias deciden qué tipo de servicio van a tener, el servicio de distancia, presencial o semipresencial, que recibirán en coordinación con la institución educativa que asegure las condiciones para la calidad de la educación y además que las condiciones de bioseguridad que necesita cada equipo de la escuela. Decimos que los indicadores epidemiológicos con los que estamos planteando justamente esos ejercicios que hacemos para poder tener una idea al corte del viernes. ¿Con qué distritos podríamos abrir si fuera posible esa apertura? Habla de la tasa de decesos del distrito, la tasa de contagios, el aislamiento obligatorio, si ese distrito está en aislamiento o no, si hay una condición de ruralidad, que implica que el 80% de las instituciones educativas están en la zona rural, y una condición de centralidad, un criterio de centralidad que tiene que ver con cuánto se desplazan los estudiantes para ir a su escuela, ¿no? Porque es importante saber que el tema de transporte sí es un indicador complicado para el tema epidemiológico, ¿no? Para que se contagie. Si hoy tuviéramos esa posibilidad, podríamos abrir el 20.5% de las instituciones educativas porque se encontrarían en distritos que podrían abrir con algún nivel de presencialidad. Decimos además que toda esta información se analiza en los espacios territoriales y estamos planteando efectivamente un trabajo absolutamente gestionado de manera colaborativa, articulado como debe ser, con respeto a los actores regionales. Y esta información permite en este momento que podríamos iniciar clases a distancia para todo el país, pero con la información, el Grupo Intersectorial Nacional, que incluye en este momento el Ministerio de Educación, al MINSA, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al Ministerio del Interior, a MIDIS, y al Ministerio de la Mujer y al Ministerio de Economía y Finanzas, permite analizar estos datos para, a su vez, trasladarlos a los gobiernos regionales, a las DRE y a la SUGEL, en coordinación con la DIRESA y la sociedad civil, establecerá en las instituciones educativas habilitadas para abrir o cerrar en la modalidad presencial o semipresencial potencialmente, de acuerdo a los criterios epidemiológicos y de bioseguridad. El siguiente espacio que no podemos perder de vista, y justamente las experiencias hablan de eso, de los espacios de comunidad, donde la institución educativa, los docentes, los padres de familia, los APUs, los líderes, los alcaldes, establecen de manera autónoma cuál es el tipo de servicio que quieren brindar en su espacio territorial. De igual manera, considerando los criterios epidemiológicos de bioseguridad y las condiciones sociales del contexto. Y el espacio donde se definen finalmente las cosas es la institución educativa, quienes con su equipo directivo, los maestros y las familias establecen cómo han organizado su servicio. Decía muy bien la maestra de Ucayali al inicio, decía, nos hemos organizado, yo he tomado una decisión, he ido a buscar a mis estudiantes, pero es una institución educativa que va tomando decisiones y cada quien en su rol va coordinando con las familias, ¿no? Se implementan los protocolos de seguridad y se identifica la población en riesgo, los maestros y los padres deciden si voluntariamente envían o no a sus hijos a estudiar.
En la escuela, establecemos estos protocolos de bioseguridad, el uso de los ambientes, el aforo, la distancia física de 1,5 metros dentro y fuera del aula, el uso obligatorio de la mascarilla, la limpieza y desinfección diaria del local educativo y el monitoreo de la condición de los maestros y los estudiantes. Esto permite establecer condiciones de apertura y cierre. Cuando yo iba a Chuschi, efectivamente la escuela estaba limpia, estaba habilitado un caño para lavarse las manos al ingresar, todos estaban organizados, el aforo, las ventanas abiertas. Se puede, si es que la comunidad educativa toma la decisión y establece las condiciones para hacerlo. Tenemos además un grupo que queremos priorizar entre los priorizados, vamos a decirlo así. Tenemos que apostar por los niños de educación inicial. Las condiciones que se establecen en la escuela que permiten el desarrollo de habilidades y competencias iniciales, motrices, la lectoescritura, el pensamiento matemático inicial y la socialización con otros se construyen en la escuela. Efectivamente, es importante valorar además que necesitamos fortalecer a los chicos que están en el tercer ciclo de la primaria, al primero y segundo grado, que la adquisición de la lectoescritura es muy difícil, por no decir imposible, a distancia, y necesitamos establecer las bases de lo que decimos autonomía y la ciudadanía. Eso se construye en la escuela. Además, fortalecer los niveles de transiciones, el sexto de primaria, el quinto de secundaria y el cuarto de la EVA. Recuperar a nuestros rezagados, a los chicos que se desconectaron. A ellos habría que buscarlos y tratar de construir una semipresencialidad con estos que sabemos que no han estado conectados el año pasado. Y una atención especial a nuestros niños y niñas con discapacidad severa, multidiscapacidad. La escuela, los CEBES, permiten, además de la atención cognitiva, permiten la terapia. Las terapias que no necesariamente estos estudiantes tienen en otros espacios. Estas son las poblaciones que quisiéramos priorizar si es que se pudieran abrir en condiciones epidemiológicas correctas las instituciones educativas. Tenemos un plan que hemos organizado en 4 componentes de este buen retorno del año escolar. El primer componente se llama acceso y continuidad del logro de los aprendizajes. El segundo componente es la dotación y capacitación del personal de las instituciones educativas. El tercero es el material educativo distribuido y el cierre de brecha digital. Y el cuarto componente es los espacios seguros y acogedores, las instituciones educativas con espacios de habilitación de punto de agua que corre para lavarse las manos, por ejemplo. Esto todo transversalizado por una estrategia comunicacional, una estrategia territorial y una estrategia multisectorial, así como una estrategia de monitoreo y seguimiento. Esto lo estamos trabajando de la mano de cada uno de las instancias que he compartido, de la mano del equipo multisectorial y con las regiones a su vez. Quiero contarles, porque ha sido parte de lo que se ha expuesto este día, cuáles son las novedades de lo que llamamos Aprendo en Casa, que es una marca que se ha posicionado el año pasado, que ha permitido que no dejemos de estudiar. Ha respondido a la emergencia y ahora lo que hace es crecer. Aprendo en Casa se convierte en 3 marcas pequeñitas, pero grandes en todo lo que pensamos hacer. No solamente aprendo en casa, aprendo en la escuela y aprendo en la comunidad. Decimos que nosotros en Aprendo en Casa tenemos lo que ustedes han visto el año pasado, recargado, mejorado, potenciado con todos los aportes que hemos recogido, donde los estudiantes acceden al servicio educativo desde una modalidad a distancia, ya que no cuentan con condiciones para la semipresencialidad o presencialidad, pero sí tienen los medios, la web, la radio, la TV y la tableta con internet. Las interacciones se realizan con el docente, la familia y el estudiante a través del aula virtual, videollamadas, correos, mensajes, entre otros. En estas interacciones, el docente acompaña al estudiante en su proceso de aprendizaje desde la mediación, promueve la autonomía, reconoce las fortalezas y debilidades y lo ayuda a seguir desarrollando sus competencias. La estrategia Aprendo en Casa presenta recursos para el estudiante, los docentes, las familias, al docente y a los estudiantes, y se utilizarán las tabletas y se habilitarán servidores que permitan actualizar las tabletas recibidas durante este año. Se utilizarán además fichas de autoaprendizaje en castellano y en lenguas originarias para el contexto urbano y rural, sin acceso a medios aliados, y en los cuadernos de trabajo para completar el trabajo del docente durante todo el año. Decimos además que Aprendo en la escuela, así como Chuchi, donde los estudiantes acceden al servicio educativo
En la escuela, desde una forma semipresencial o presencial, con las condiciones requeridas, las interacciones son directas entre los docentes y estudiantes. Durante los momentos de presencialidad se promueven procesos de retroalimentación, intercambio y reflexión de los estudiantes con los docentes y sus pares. Se continúa brindando el servicio educativo a través de la estrategia Aprendo en Casa y los docentes lo utilizan como recurso para sus experiencias de aprendizaje. Se utilizarán los cuadernos de trabajo para complementar el trabajo durante todo el año y se utilizan las tabletas con las recargas que este año pensamos justamente recargar las tabletas para subir los recursos de Aprendo en Casa y se habilitarán servidores que permitan actualizar estas tabletas recibidas. Y decimos, como ha contado varios, Aprendo en comunidad. Los estudiantes no acceden al servicio educativo de los medios de TV, radio, tableta, y su institución educativa no cuenta con las condiciones para abrir en semipresencialidad o presencialidad. La interacción entre el docente y el estudiante se da con el apoyo del gestor o un aliado de la comunidad, así como han contado muchos en las experiencias, que facilita el contacto entre el docente y el estudiante y que acompaña al estudiante en su proceso de aprendizaje. Por ejemplo, los tambos, las ollas comunes, los jinetes comunitarios, que es una experiencia en Loreto. Se utilizan los cuadernos de trabajo durante todo el año y las fichas de autoaprendizaje en castellano y en lenguas originarias, en lo urbano y en lo rural a través de los aliados. Para los estudiantes que tienen tabletas, se utilizarán las tabletas con 3 recargas en el año para subir los recursos de Aprendo en Casa, se habilitarán los servidores que permitan actualizar las tabletas recibidas, y el Aprendo en Casa se utiliza como recurso para el docente, para el trabajo con sus estudiantes, pero con limitaciones que tienen de acceso. Quiero contarles además que estamos fortaleciendo las capacidades de nuestros maestros y maestras con cursos preparados especialmente para ellos, porque sabemos que este camino todos estamos aprendiendo, ¿no? Hay un programa de evaluación diagnóstica que se está dando. Ya en enero les cuento que son más de 40.000 maestros que se han capacitado con los cursos que están a disposición. Además, hay un, como les contaba, de evaluación diagnóstica, de enseñar al nivel real de los estudiantes, salud y bienestar socioemocional, que es un componente muy fuerte que vamos a tener todo este año, un programa de desarrollo de competencias digitales y además fuertemente el trabajo de asistencia técnica articulada, porque el rol del Ministerio de Educación es construir de la mano de las regiones y nunca más que ahora construir estrategias ad hoc en cada espacio local. Creo que en lo que nos dice la pandemia, y con eso termino, es justamente tener la pertinencia de que las respuestas no son generales, de que hay que respetarnos y escuchar a los maestros y maestras, de que efectivamente el miedo sí es paralizante, pero el miedo también puede ser un gatillador para construir estrategias creativas. Creo que la oportunidad de aprender que hemos tenido con este espacio que nos ha permitido UNESCO, la Derrama y todos los aliados que han construido esto, nos permiten saber que no estamos solos, que todos tenemos miedos y que podemos, como decimos con los maestros en trabajo colegiado, aprender uno del otro. Quiero agradecerles todo el trabajo que han permitido que se haga el día de hoy y espero no haberme extendido tanto. Un abrazo para todos. Gracias, viceministra. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas, ¿no? Porque mientras hemos estado escuchando las experiencias de los maestros, directores, y obviamente lo que usted nos ha expuesto en estos momentos como la propuesta de un buen retorno al año escolar, lo estamos esperando todos, por supuesto, de distintas maneras y en distintos niveles, como lo he explicado, han surgido preguntas. Así que yo no sé si usted tiene dónde apuntar ahora, porque creo que vamos a complementar de alguna manera lo que ha expuesto usted con las preguntas que han surgido durante todo el webinar, y así vamos avanzando para que nadie se quede sin respuesta, digámoslo así. ¿Qué le parece? Así que le voy dictando. Estoy anotando. Entonces, le voy a ir dictando algunas de las preguntas que han sido elegidas. Por ejemplo, una de ellas es, ¿cuál es la estrategia prevista para el cierre de brechas con relación a la matrícula de estudiantes y a la brecha digital para el 2021? ¿Ya? Esa es una, la matrícula, ¿no? Después, la segunda, ¿cómo asegurar el trabajo efectivo del Ministerio de Educación, la DREA, UGEL y el IE para garantizar las condiciones operativas en cuanto a infraestructura, equipamiento y material educativo o materiales de bioseguridad, como lo hemos hablado ahora con la experiencia de UGEL, ¿es cierto?
cuando sus procesos administrativos son burocráticos y demandan mucho tiempo. Es decir, a veces piden, no sé, pues presupuestos que salen para mañana, tarde y quién sabe cuándo, ¿no? Eso es uno. Después hay otra pregunta que dice, ¿el Ministerio de Educación tiene implementado una estrategia para el soporte socioemocional? Lo acaba justo de mencionar usted, socioemocional de docentes y padres de familia. Pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo y cuándo? Y tengo dos más. Retornar a clases es una gran responsabilidad y cuando es asumida por los maestros y la familia, nuestros estudiantes podrán seguir aprendiendo con los cuidados y el acompañamiento respectivo. Sin embargo, no solo es de ellos. ¿Cómo hacer que las autoridades regionales y locales estén más cerca a las necesidades? Por ejemplo, que no nieguen las claves de Wi-Fi, ¿no? En algunos lugares cuando podrían hacerlo más fácil, tal vez, digo como ejemplo, ¿no? Y finalmente, sería bueno que el Minedu, la DRE y UGEL conformen equipos integrados con especialistas de parte tecnológica, pedagógica, económica y logística. Esas son las preguntas, viceministra. Adelante. Gracias, Carla. No sé si tengo todas las respuestas, pero intentaré. Quiero comenzar por la última parte. Creo que hay dos preguntas parecidas que tienen que ver justamente con el trabajo intersectorial e intergubernamental. Una apuesta fuerte, que además la pandemia nos exige, es que tenemos que trabajar de manera articulada. Y nosotros lo que estamos haciendo efectivamente con esta asistencia técnica que estamos planteando y que comienza desde la quincena de febrero de igual manera, es trabajar de manera respetuosa, corresponsable y de construcción conjunta con los espacios territoriales. Esta asistencia técnica la hemos llamado asistencia técnica territorial. Es decir, el equipo del Ministerio de Educación de diversas áreas, de diversas direcciones, trabaja de manera conjunta con los espacios territoriales, con la DRE, con la SUGEL, yendo a mirar seguramente juntos las instituciones educativas de buenas prácticas como se han presentado ahora, para aprender y comparar, construir con las otras regiones que todavía están seguramente viendo cómo hacen. No todos estamos en el mismo lugar y creo que eso es muy parecido a lo que está pasando con nuestros chicos y chicas en el aula. Este año, más que nunca, vamos a tener diversidad de situaciones y creo que algo que decíamos al inicio y manifestaba Fernando y muchos de los que han hablado en estos espacios, los expositores internacionales, es que nunca más que ahora las propuestas de solución, las propuestas de construcción van a ser diversas. Eso pone un trabajo distinto al Ministerio de Educación, por supuesto, porque nosotros a veces desde el Estado central queremos que todo sea estandarizado. Así no puede ser. Y ese es el reto que nos hemos planteado. Con eso creo que contesto algunas de las preguntas que están. Y por otro lado diré sobre las condiciones sanitarias, es que hay una oportunidad, se está cargando dinero que ya se ha puesto en mantenimiento preventivo el año pasado en el 2020 y este año de igual manera, especialmente para condiciones vinculadas a kit de aseo y higiene, que implican tener agua que corra, un kit de agua que corra para lavarse las manos, como ha puesto Chutsi en su condición. Yo he ido a la escuela y conozco, efectivamente, no todas las escuelas tienen condiciones sanitarias que quisiéramos, porque la brecha y la infraestructura no es un tema que se resuelve de un día para otro. Eso es absolutamente claro. Pero sí deben tener condiciones que permitan que el baño esté limpio, que la escuela tenga agua donde los chicos se puedan lavar las manos, que haya condiciones efectivamente que más allá de las condiciones de infraestructura y pobreza y precariedad que puede haber, que son anteriores, permitan que hoy uno pueda ir a la escuela y pueda lavarse bien las manos. Esas son condiciones que se están enviando en recursos para cada una de las instituciones educativas y, repito, ya se ha cargado un dinero el año pasado 2020 y se está cargando un presupuesto este año también. Por otro lado, acerca de la estrategia de matrícula, nosotros estamos haciendo una matrícula este año 2020, efectivamente, recuperando, además te cuento toda la cantidad de chicos y chicas que han venido de la escuela privada del año pasado. Ha habido casi 300.000 que han migrado de la escuela privada a la escuela pública y los estamos acogiendo y lo que estamos planteando como Ministerio de Educación, a todo el que necesite una vacante se le va a atender. Por un tema muy sencillo, que justamente las instituciones que hoy están presentes manifiestan y nos exigen como debe ser, el derecho a la educación. El derecho a la educación es un tema que el Ministerio de Educación está planteando en la mesa y no va a dejar de atender eso que es nuestra obligación. Y en el derecho a la educación vamos a hacer todas las estrategias que permitan acoger a todos los que necesiten una vacante, los vamos a acoger.
Y lo que estamos haciendo es organizarnos nosotros para hacer justamente acogerlo con la mejor pertinencia, con la mejor calidad. No sé si estoy tratando de cumplir, pero me falta una parte que no he podido desarrollar adecuadamente, pero sí es un tema que no vamos a dejar de atender porque nos importa mucho como gestión. Es el tema emocional. Se ha planteado ya un trabajo importante el año pasado de la mano de los aliados, que es justamente Te Escucho Docente. En primer lugar, para los maestros y maestras, porque todos estamos afectados. Los maestros han tenido que cargar con su dolor, sus pérdidas, sus tristezas y escuchar a las familias que tenían sus propias tristezas, sus propios dolores, sus propias pérdidas. ¿Tú te imaginas que antes tú y yo nos encontrábamos, profesoras, en marzo y tomábamos un café y nos contábamos cómo nos había ido bien o mal? ¿Tú te imaginas ahora que eso no va a pasar? ¿Cómo vamos a socializar que estamos tristes o que perdimos a nuestra familia? Eso va a ser complejo y por eso la estrategia, te cuento, comienza el 15 de febrero, una serie de talleres de la mano del Ministerio de Salud, porque hay un tema de salud que manifestar y sensibilizar permanentemente a la comunidad docente, pero también emocional. Cómo nos calmamos, nos curamos nosotros, nos vamos sintiendo mejor para luego también atender a nuestros chicos y chicas que confían en nosotros. Es un tema muy fuerte y también vamos a dar estrategias para que los maestros puedan hacer esa parte de acoger a los estudiantes y los directores a su vez acoger a la comunidad educativa. Yo quiero con eso decirles que la educación la hacen personas y lo más valioso son las personas. Y si las personas nos sentimos bien, podemos generar aprendizajes de ida y vuelta. Hoy tú estás mirando mi casa y yo estoy mirando tu casa. Eso es lo que está pasando con las familias. Los chicos conocen, no solamente la maestra conoce cómo viven los chicos, ahora los chicos conocen que la maestra tiene hijos, que se tiene que parar a cocinar y afectación hay de ambos lados, pero justamente cuando la confianza se fortalece, el aprendizaje fluye de otra manera. Eso es una oportunidad. Gracias, Carla, espero haber contestado las preguntas pendientes. Sin duda, muchísimas gracias, viceministra de Gestión Pedagógica, Quilla Miranda, que ha compartido con nosotros, y creo que eso es importantísimo, la parte de apoyo socioemocional, ¿no es cierto? Hay muchos que estamos agotados, y me incluyo también, por supuesto, y es emocionante escuchar, ¿no es cierto? Hay muchas preguntas que se quedan en el tintero, mil disculpas por no contestar todas, pero hemos intentado hacer un resumen para que la viceministra las pueda contestar, y yo creo que ha sido súper sincera en hacerlo, sobre todo en la última parte. Todos aprendemos de todos, me incluyo también. Bueno, hasta aquí llegamos con este seminario internacional. Agradecer por supuesto a la UNESCO, a UNICEF, a Minedu, al Ministerio de Educación, a la derrama magisterial, por haber estado aquí, a todos los maestros que han participado, no solamente con sus experiencias las que hemos escuchado, sino los maestros que han estado aquí en las plataformas, escuchando, compartiendo, dando sus preguntas también, y por supuesto todos aprendemos día a día en pro de la educación de nuestros chicos. Yo soy Carla Jarada y agradezco también la participación porque he aprendido muchísimo de ustedes y me he retroalimentado. Así que muchísimas gracias. Hasta aquí el seminario internacional Planificar el retorno a las aulas, retos y oportunidades. En este día 2, cómo planificar localmente la reapertura de las escuelas. 1.600 conectados el día de hoy. Muchísimas gracias. Muy buenos días.